llamar esto. Y bueno, entonces queremos resumir todo, ponerlo como una especie de, como de hoja de fórmula o tabla, digamos, donde ahí tengamos resumido todas las posibilidades que se pueden dar para un sistema de esos autónomo en el plano, ¿verdad? Y lo que queremos como decir es, ok, si el sistema, si la matriz del sistema tiene tal cosa, entonces el sistema va a tener un sumidero, por ejemplo. O si tiene tal otro comportamiento, entonces el sistema va a tener un punto de silla o una espiral, como vimos en los casos complejos, ¿verdad? Y lo queremos poder decir como que de la forma más rápida posible. Es decir, recuerden que en esto de analizar el comportamiento cualitativo de los sistemas, incluso queremos dar información de los sistemas sin necesidad de resolverlo, ¿verdad? Que ese es como el objetivo. Y entonces, en esta clasificación final, llamémosle, ¿verdad? O general, aquí desde estos sistemas en el plano, pues queremos poder hacer eso también, dar información sobre cómo se comportan las soluciones del sistema sin necesidad de tener que resolver el sistema, ¿no? Creo que voy a quitar esto de la cámara. A veces genera problemas de conexión. Entonces, fíjense, recuerden que nos interesa el sistema X' igual a A por X, ¿verdad? Donde A, como son sistemas en el plano, pues es una matriz de 2 por 2, ¿verdad? Dice José que alguien tiene activado el micrófono. A ver, pues, si lo tenía, creo que ya no. Les decía entonces que nos interesa el sistema de la forma X' igual a A por X, ¿verdad? De dos ecuaciones con dos variables, entonces eso está representado finalmente por una matriz de 2 por 2. Si hacemos el proceso ese de querer encontrar los valores propios de la matriz, se nos va a generar esta ecuación característica, ¿verdad? Que recuerden que sale de hacer el determinante de la matriz A menos lambda por I, ¿verdad? Y observamos que aquí en la cuadrática esta aparecen dos valores que son bastante conocidos, ¿verdad? Normalmente cuando hemos trabajado con matrices cuadradas, pues de alguna manera siempre nos ha interesado el determinante, ¿verdad? Y seguramente ya en algunas otras áreas ya les hayan mencionado por ahí también la traza, ¿verdad? Que es la suma de las componentes de la diagonal de la matriz. Y entonces, esta ecuación cuadrática, aquí me faltó un lambda, déjenme anotar, esos errores siempre se me escapan por ahí, pero déjenme anotarlos para después cambiarlos cuando les suba el archivo este. Ok, entonces, A más D, la suma de los elementos de la diagonal es la traza, ¿verdad? De la matriz, y ¿verdad? Es el determinante, ¿verdad? A por D menos B por C. O sea que la cuadrática esta, que al final, ¿verdad? Sus soluciones son los valores propios, se pueden describir completamente en términos de la traza y del determinante de la matriz. Que por lo menos para matrices pequeñas, 2 por 2, 3 por 3, hasta 4 por 4 quizás, digamos que es conveniente, ¿verdad? Ya para matrices más grandes, quizás de casi lo mismo, de calcular las soluciones de este polinomio, que hablar en términos de traza y determinante, porque el cálculo del determinante de una matriz, por decir algo de 10 por 10, ya es bastante trabajo, ¿verdad? Entonces, pues ya ahí de hecho, pues se le deja a las computadoras, ¿verdad? Ya uno no hace cálculos de ese tipo a mano. Pero bueno, por ahora pues estamos centrados en el caso de 2 por 2, así que aquí tanto la traza sí siempre es fácil de calcular, ¿verdad? Pero el determinante, conforme aumenta el tamaño de la matriz, se va poniendo grande la cantidad de cálculos que hay que hacer, ¿verdad? Entonces, pero en este caso de 2 por 2, que es bien fácil de calcular el determinante, pues digamos que no hay problema. Y entonces noten que las soluciones de la ecuación esta característica la podemos escribir en términos nada más de la traza y del determinante de la matriz.
De manera que podemos ahorrarnos aquí el trabajo aquel de esto, ¿verdad? De hacer el determinante para escribir el polinomio este, ¿verdad? Y después resolverlo para dar cuáles son los valores propios de la matriz. Pues de cierta forma que hay un determinante que hacer, pero como les digo, es de 2 por 2, entonces es bien sencillo. Entonces, en este caso, pues sí que es conveniente escribir los valores propios así, ¿verdad? Podríamos decir, habría que hacer el cálculo ahí computacional, a ver cuál de los dos tiene mayor cantidad de operaciones que hacer, ¿verdad? Pero por lo menos así pensando al aire, digamos, se ve como conveniente, ¿verdad? Escribirlos así. Más aún, recuerden que el objetivo es clasificar los sistemas con solo ver la matriz del sistema y entonces decir, ok, la traza es tal, el determinante es tal. Entonces, por lo que vimos, va a tener un sumidero. Digamos que eso es conveniente, ¿verdad? Porque ni siquiera tengo que ir a ver las soluciones del sistema, solo ver la traza y el determinante de la matriz, ¿verdad? Ese es más o menos el plan. Podemos notar que si sumamos los dos valores propios, eso me va a dar la traza, ¿verdad? Si sumamos estos dos, como en un caso la raíz esta es positiva, en el otro es negativa, al hacer la suma, va a eliminar, ¿verdad? La raíz y solo me va a quedar un medio la traza más un medio la traza, ¿verdad? O sea, la traza cuando sume los dos valores propios. Y si los multiplicamos, que ahí sí habría que hacer un poco más de cálculos, no lo vamos a hacer porque es pura álgebra, ¿verdad? Pura simplificación. Si multiplicamos los dos, el positivo con el negativo, pues lo que me va a quedar es el determinante. O sea que incluso por si, qué sé yo, como que tenemos otra forma, digamos, de determinar los valores propios, aunque como les digo aquí no hay problema, ¿verdad? Si me toca resolver esta cuadrática, pues no hay, aunque fuera a mano, no hay ningún problema con irlo a hacer, ¿verdad? Pero tenemos otra alternativa. Esto me genera como un sistema, ¿verdad? De dos ecuaciones con dos variables, donde las variables serían los valores propios. Entonces tengo otra forma ahí de resolver o de encontrar entonces los valores propios, conociendo la traza, que es fácil de calcular, y el determinante, que también es fácil de calcular. Ok, para simplificar un poco más la notación, vamos a denotar la traza como T nada más, ¿verdad? De traza, y el determinante como D, ¿verdad? Ya sabemos que estamos hablando de una matriz A de 2 por 2, entonces como que no tiene ahí gran relevancia nombrar o no a la matriz A, ¿verdad? Entonces, para simplificar, llamémosles T y D, o se les llama T y D, ¿verdad? Ambos. Y conocer estas dos, pues básicamente nos va a decir cómo van a ser las soluciones del sistema en el sentido cualitativo, ¿verdad? Aquello de decir si es sumidero, fuente y todos los demás tipos de situaciones que vimos que se podían dar. Fíjense que esto se puede hacer mediante una especie de gráfica. Hacen una ilustración bien bonita ahí en el libro, que ya la vamos a ver. En un plano que le llaman traza determinante, como queriendo decir, los ejes que vamos a considerar en ese plano van a ser en uno la traza y en el otro el determinante. De manera que un punto en ese plano está determinado por la primera coordenada la traza, la segunda coordenada el determinante. Noten que creo que al final lo vuelvo a mencionar, pero aquí creo que es bueno mencionarlo. Noten que en esta construcción pueden haber diferentes matrices que tengan traza tal, ¿verdad? Y determinante tal. O sea, es posible, ¿verdad? Recuerden que las matrices que estamos considerando son arbitrarias con cualquier componente real, ¿verdad? Y entonces no creo que sea muy difícil buscarse un ejemplo en el que me dé dos matrices distintas que tengan la misma traza y el mismo determinante. Pero estaríamos diciendo, bueno, no importa, al tener la misma traza y el mismo determinante, esas dos matrices van a generar un sistema que va a tener el mismo comportamiento cualitativo, ¿verdad? Que al final, como les digo, es lo que nos interesa. O sea que aquí realmente se están considerando, en un punto, en este plano, se están considerando un montón de matrices, ¿verdad? Y de hecho creo que infinidad de matrices, ¿verdad? Habría que demostrarlo. Fíjense entonces qué tipo de cosas podemos comenzar a decir.
Eh, eh, si analizamos la cuadrática esta, ¿verdad? Ya en términos de la traza y el determinante, recuerden que con el discriminante de la cuadrática podemos decidir, ¿verdad? Si los valores propios son complejos, reales o incluso reales repetidos, ¿verdad? Cuando ese discriminante es cero. Nuevamente, entonces, es información solo en términos de la traza y el determinante. Y este tipo de cosas, recuerden que en las clases anteriores vimos que para cada uno de estos casos se daban distintas situaciones. Entonces, comenzar teniendo esto, pues ya me dice mucho, ¿verdad? Eh, y entonces, si nosotros graficamos en el plano este TD la parábola con ecuación esto igual a cero, entonces vamos a dividir ese plano en diferentes regiones en las que en ciertas partes de ese plano van a estar ubicados todos los sistemas que tienen, por ejemplo, sumideros o todos los sistemas que tienen fuentes o los que tienen espirales y así, ¿verdad? Según la situación que se dé, ¿verdad? Solo para ir adelantando, para no estar hablando así al aire, porque aquí fíjense, vamos viendo la clasificación primero, pero la gráfica de la que estamos hablando es esta, ¿verdad? Fíjense, en el eje X o horizontal está la traza y en el eje vertical está ubicado el determinante. Y esta es la gráfica de la parábola t al cuadrado igual a 4d. Entonces, como el signo de t al cuadrado menos 4d, que es el discriminante, ¿verdad? Me determina si los valores propios son reales o reales distintos o reales repetidos o si son complejos. Entonces, las regiones que me genera esta parábola, como les decía, me da ya una clasificación de cómo van a ser los sistemas. Por ejemplo, aquí estamos viendo que si la traza, o perdón, si el determinante es negativo, te va a dar este comportamiento en el sistema, que este era el que le llamábamos punto de silla, ¿verdad? Y bueno, ese es el tipo de cosas que se analizan acá. Entonces, vamos viendo. Primero, si... Vamos a ver, y vamos por aquí, ¿verdad? Entonces, si el discriminante es negativo, significa que los valores propios van a ser complejos, ¿verdad? Y la parte real de ello, ¿verdad? Va a ser la traza sobre 2, ¿verdad? Recuerden que estaban escritos así, ¿verdad? Entonces, si el discriminante es negativo, esta raíz va a ser un número complejo. Y entonces la parte real, ¿verdad? De ese número complejo va a estar determinado por un medio multiplicado por la traza de la matriz. Entonces, vamos a tener un sumidero espiral. Esto hay que irlo a comparar con lo que habíamos dicho antes, ¿verdad? Recuérdense que antes ya dijimos, en el caso complejo pasaba tal cosa, que teníamos un sumidero espiral si pasaba X cuestión, ¿verdad? Entonces esto hay que irlo a compararlo con lo anterior, como para ver que cuadra todo, ¿verdad? Y que estamos diciendo, que no estamos contradiciendo lo que habíamos dicho antes, ¿verdad? Pero es bastante información, entonces esa tarea digamos que es una tarea no oficial, se las dejan a ustedes ir a ver que esto coincide con lo que habíamos dicho antes, ¿verdad? Entonces, tenemos un sumidero espiral si este valor, ¿verdad? Es negativo, si la traza es negativa. Un sumidero espiral si la traza es negativa. Si quieren, vamos viendo con la gráfica esta. Si la traza es negativa, pues estaría por acá, ¿verdad? En este lado del eje. Pero fíjense que hay varias posibilidades, pero por lo menos aquí está la que estamos describiendo, ¿verdad? Traza negativa, un sumidero espiral, ¿verdad? Además estamos diciendo que t al cuadrado menos 4d sea negativo, ¿verdad? Seguramente entonces eso, si lo hacemos como aquellos ejercicios de 110, de sombrear el área, ¿verdad? Seguramente entonces me queda esta área de aquí arriba, ¿no? Otro caso, si t es mayor que 0, si la traza es positiva, entonces siempre va a ser una espiral, pero va a ser una fuente, cuando la traza sea positiva, ¿verdad? Veamos si lo ubicaron aquí, sería este de acá, ¿verdad? Traza positiva, que es la parte positiva del eje este horizontal, y ahí vemos que también tenemos una espiral, pero con las soluciones alejándose, ¿verdad? Del origen, o sea, tendríamos una fuente, ¿verdad? Fuente espiral. O espiral fuente, no me acuerdo cómo fue que la traduje la vez pasada. Fuente espiral, estamos diciendo acá.
Y si t es igual a 0, pues en ese caso vamos a tener un centro que eran aquellos puntos que eran como círculo, ¿verdad? Y dando vueltas alrededor del punto de equilibrio, o sea, estos de aquí, ¿verdad? Y la traza es 0 significa que los puntos están sobre el eje vertical, ¿verdad? Y entonces en esos casos, traza 0, pero fíjense que aquí parece que hay una diferencia con cuando el determinante es positivo y cuando el determinante es negativo, pero eso es parte de las otras clasificaciones que vamos haciendo ahí. Al final, fíjense que en este gráfico viene siendo como esa hoja de, de fórmulas, como les digo, ¿verdad? En esto prácticamente se está resumiendo casi todo lo que hemos hecho hasta ahora, ¿verdad? Así que bueno, si t vale 0, entonces vamos a tener un centro, ¿verdad? Aquí creo que lo mencionó más adelante también. Recuerden que no, siempre seguiría siendo centro si, por ejemplo, las curvas fueran en la otra dirección, ¿verdad? En dirección contraria a las manecillas del reloj. Ese tipo de cosas, fíjense que no están ilustradas en este diagrama porque se cargaría mucho, ¿verdad? O sea, por ejemplo, si pusiéramos este mismo diagrama aquí a la par, solo que con las flechas alejándose en vez de estarse acercando, entonces como que se llenaría, digamos, mucho el diagrama, ¿verdad? Bueno, eso que les dije, no tanto porque se está ilustrando aquí, más bien, ¿verdad? Aquí, pero aquí fíjense que estos dos diagramas tienen la diferencia de cómo se van acercando las soluciones al punto de equilibrio, ¿verdad? Pero, por ejemplo, podría haber otro igual a este, con las mismas curvas, en la misma forma que se están acercando ahí al origen, pero con las flechas alejándose, ¿verdad? Entonces, poner ese otro diagrama, de repente iría aquí más bien, ¿verdad? Llenaría mucho esto. O sea, no están como que todas las posibilidades aquí. Quizá la más fácil de ver es en esta, ¿verdad? Del centro, que aquí las curvas están recorriendo en orientación positiva, ¿verdad? Pero si fueran en la otra dirección, siempre sería un centro, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas no están todas ilustradas ahí, ¿verdad? Porque, digo, se cargaría mucho la gráfica esa. Sigamos entonces, ya con eso tendríamos que pasar con el caso de las soluciones complejas, ¿verdad? O valores propios complejos. En el caso de que sea positivo, estrictamente positivo, ¿verdad? Ahí los valores propios van a ser reales, ¿verdad? Y van a ser distintos. Van a ser repetidos cuando sea 0, ¿verdad? El discriminante. Entonces aquí, fíjense que si el determinante es menor que 0, se va a tener un punto de silla. Eso porque habíamos dicho que el determinante es la multiplicación de los dos valores propios, ¿verdad? Si esto es negativo, significa que estos tienen que tener signo distinto, ¿verdad? Porque si tienen el mismo signo, entonces me va a dar positivo, ¿verdad? Y además lo podemos verificar, ¿verdad? Ya sabemos cuál es la expresión que me da cada uno de los valores propios. Y además, fíjense aquí, es cierto que t al cuadrado siempre es menor que esta otra expresión, t al cuadrado menos 4d, porque d es negativo, entonces esto va a sumarle, ¿verdad? Entonces t al cuadrado menos esto más otra cosa ahí, ¿verdad? Va a ser, es cierta la desigualdad. Y entonces, tomando raíces cuadradas, me quedan estas dos expresiones. Y ahí se observa, entonces, este es uno de los valores propios, este es otro de los valores propios. Uno es positivo, el otro es negativo, ¿verdad? Es como una forma de comprobar que es cierto de que estos dos deben de tener distintos signos, ¿verdad? Pero sí, fíjense que no es, quizás no hay necesidad como de comprobarlo, ¿verdad? Si yo ya sé que el determinante es negativo y se puede escribir como la multiplicación de los dos valores propios, pues tiene que ser que uno de los dos sea positivo y el otro negativo, ¿verdad? Pero bueno, aquí está como justificado. Y entonces en este caso, de determinante menor que 0, se da un punto de silla. Entonces veamos en la gráfica. Entonces determinante menor que 0, fíjense que es el único que queda aquí. O sea que según la gráfica esta, si el determinante es negativo, no hay opción de que sea uno de estos, ¿verdad? Tiene que ser un punto de silla, ¿verdad? Lo que podría cambiar quizás es otra vez el comportamiento de la flecha, ¿verdad? Que vayan, por ejemplo, en vez de estas ir decreciendo, que vayan creciendo, ¿verdad? Eso podría cambiar. Pero
pero siempre haría un punto de sí. O sea, no podría ser que, por ejemplo, todas se vayan acercando al origen, porque bueno, así como está el gráfico, realmente no es posible, ¿verdad? Porque estas de afuera o tienen que ir hacia arriba o tienen que ir hacia abajo, ¿verdad? No puede pasar que todas vayan al origen. ¿Qué sí podría pasar? No, la verdad no se puede dar nunca que esto sea ni sumidero ni fuente, ¿verdad? Así que el determinante negativo me genera punto de CIA, que es ese caso que está ilustrado ahí abajo. Si es positivo, fíjense que aquí se dan dos situaciones. Determinante positivo, traza negativa, y determinante positivo, traza positiva. Entonces, si eso pasa, pues analizamos el signo de esta expresión, ¿verdad? Fíjense, determinante es positivo, o sea que esto va a restar aquí. T es negativo, bueno, ahora va a ser positivo, pero ya dijimos aquí que va a ser positivo, ¿verdad? Al final, de manera que esta raíz va a ser un real, ¿verdad? Entonces, esto va a ser un real y tengo que la traza es negativa, ¿verdad? Vamos a ver, a ver, a ver, habría que ponerse a ver detalladamente, ¿verdad? Porque si es positivo, la traza negativa, aquí no va a pasar nada con el signo, ¿verdad? Lo que pasa es que hay que ver la relación entre estos dos para ver que estos, más bien no, más bien lo que pasa es que lo estamos obligando, ¿verdad? Estamos obligando a que sea positivo. O sea, esto va a ser positivo, pero puede pasar eh, en esta situación. Entonces, bueno, se da que este es negativo y luego entonces cuando eso pasa tenemos un sumidero, ¿verdad? Y aquí aclaramos real, ¿verdad? Por aquello de que podría pasar de que sea así como una espiral, por ejemplo, sumidero, pero ese sería el sumidero complejo, ¿verdad? Entonces tenemos determinante positivo, traza negativa, sumidero, veamos en la gráfica. Determinante positivo, o sea, tiene que estar aquí arriba, ¿verdad? Y traza negativa, ¿verdad? Y sería entonces este de acá. Solo que fíjense, por debajo de la parábola esta, ¿verdad? Esa sería la diferencia entre determinar si es un sumidero real o si es un sumidero complejo, ¿verdad? Está por encima de esta, pues eso me da información sobre cómo se comporta la desigualdad t al cuadrado menos 4d, así es mayor que 0 o menor que 0. Y de hecho, pues ahorita como estamos viendo, como es el caso real, es mayor que 0, ¿verdad? El discriminante, y entonces la parte que está por debajo de la cuadrática esta representa los casos reales, ¿verdad? La parte que está por arriba representa los casos complejos que son, precisamente eran estos, ¿verdad? Las espirales y los centros, ¿verdad? Y en la otra situación, determinante positivo, traza positiva, a ver si se puede ver rápido, este es positivo, esta raíz cuadrada pues siempre va a ser positiva, pero fíjense que aún así habría que ir a ver detalle para decir con seguridad que esto es mayor que 0, ¿verdad? Porque eh, esta raíz cuadrada, pues como se está evaluando, al poner aquí el más menos, se está evaluando como que no fuera una función, ¿verdad? O sea, se están tomando las dos posibilidades. Entonces tengo que este es positivo, esta raíz cuadrada sé que es positiva de acá, pero no sé qué tan grande, ¿verdad? Como para asegurar que esto va a ser positivo. Y entonces, en ese caso, T positivo, tenemos una fuente, pero real, ¿verdad? O sea, ya no es una espiral. Entonces, traza positiva, determinante positivo, estamos en este cuadrante, pero por debajo de la cuadrática porque ahí tenemos el caso real. Tenemos la fuente ahí, en el caso que habíamos analizado anteriormente, ¿verdad? Aquí también es una fuente porque es determinante positivo, traza positiva, pero compleja, o sea, una espiral. Y abajo, entonces por último, si el determinante es 0 y la traza es distinta de 0, entonces el valor propio va a ser nulo, ¿verdad? Si el determinante es 0, traza distinta de 0. Esto significaría, vamos aquí atrás, determinante 0, traza distinta de 0, ¿verdad? Viéndolo aquí en las raíces, cómo estaban comportándose.
Sí, lo que va a pasar es que va a quedar raíz cuadrada de la traza al cuadrado, ¿verdad? Va a ser la traza al cuadrado, más o menos la traza al cuadrado. Y en uno de los casos va a ser traza menos traza, ¿verdad? Entonces uno de los valores propios va a ser 0. Y el otro va a ser distinto de 0. Y si ambas son 0, entonces ambos valores propios van a ser 0. Porque estos casos se habían analizado como diferentes, ¿verdad? Incluso creo que había un ejercicio, no sé si para esta tarea que les toca ahorita o la anterior, que para analizar qué pasaba en estos casos, ¿verdad? Cuando un valor propio era 0, eran un tipo de puntos ahí que tenían un comportamiento un poco más extraño, ¿verdad? Así que aquí prácticamente tenemos determinadas prácticamente todas las situaciones que vimos antes. Y fíjense que la ventaja es que solo está en términos de traza y determinante, ¿verdad? Ni siquiera hay que ir a ver cuáles son los valores propios y vectores propios, que fue como lo hicimos anteriormente, ¿verdad? Quizás si solo fuera por los valores propios, no habría tanto problema, sería como la misma cantidad de trabajo, ¿verdad? Pero si recuerdan, mucho de lo que hicimos antes también dependía de vectores propios, ¿verdad? Y dependiendo del caso, había veces que era fácil hallar, por ejemplo, dos vectores propios, LI, pero había veces que no, ¿verdad? Que había que hacer varios cálculos ahí, ¿verdad? Entonces, definitivamente que esto está mucho más conveniente que lo que hicimos anteriormente, pero claro, está basado precisamente en todo eso que hicimos antes, o sea, no lo podíamos, o en todo caso, nos lo podrían presentar, pero si quisiéramos ver todas las justificaciones, tendríamos que hacer todo lo que hicimos anteriormente, ¿verdad? Así que es una forma bonita de resumir, digamos, eh, todo lo que hacíamos o todo lo que hemos hecho hasta ahora. Ok, algunas observaciones, porque hay muchos detalles aquí bueno, cuando uno resume algo, pues se dejan por fuera muchas cosas, ¿verdad? Entonces, algunas cosas que se dejan fuera aquí, veamos. Este plano T traza determinante es una representación en 2 dimensiones de algo que realmente serían las matrices. Pues tenemos matrices de 2 por 2, ¿verdad? Entonces, si se ponen a pensar, una matriz de 2 por 2, pues tiene 4 parámetros, ¿verdad? Y entonces, si uno quisiera, por ejemplo, eh, hacer una especie de representación gráfica de una matriz de 4 por 4, pues eso va a estar en un espacio de 4 dimensiones, ¿verdad? Que serían los 4 parámetros que quiero o que tengo disponibilidad en la matriz. Y entonces, esto, fíjense que me está resumiendo el hecho de que lo estamos haciendo para matrices de 2 por 2 y cada matriz de 2 por 2 está representada aquí, ¿verdad? Y en ese sentido es que estamos diciendo acá que estamos representando aquí realmente cuestiones que son de 4 dimensiones, ¿verdad? Y viéndolas en un plano que solo representa 2 dimensiones, ¿verdad? La traza y el determinante de la matriz. Por lo mismo, aquí estaba la afirmación esta de que por eso mismo hay infinitas matrices que corresponden a cada punto en este plano. O sea, hay infinitas matrices, por ejemplo, que tienen determinante 0, traza 0, ¿verdad? O hay infinitas matrices que tienen, qué sé yo, determinante positivo, traza positiva, y con un cierto valor en específico, ¿verdad? Este tipo de afirmaciones es bueno que se convenzan, que las comprueben, ¿verdad? Si no se ve así, pues yo lo estoy diciendo, pero para convencerme yo lo trataría de demostrar, ¿verdad? Decir, ok, tengo un valor específico, una traza específica, tengo un determinante específico, quiero construir una matriz arbitraria que tenga esa traza y ese determinante. Y de manera que no sea única, ¿verdad? Sino que haya una familia de matrices que tengan a esos dos valores, ¿verdad? Quizás esté como ejercicio ahí en los ejercicios del libro. Como les estaba comentando, pueden haber algunas diferencias, por ejemplo, en la dirección en la que van las flechas, ¿verdad? De las soluciones. O, por ejemplo, en el caso de cuando habían valores propios repetidos,
aquí nos está haciendo una diferencia entre el caso en el que se podían hallar dos vectores LI y en el caso en el que no, ¿verdad? Que si recuerdan en las clases anteriores diferenciamos esos dos casos, ¿verdad? No solo en el hecho de que uno era más fácil que el otro, sino que el comportamiento de las soluciones iba a ser diferente, ¿verdad? Entonces aquí nos está diferenciando precisamente eso, ¿verdad? Eh, Entonces está diciendo, ok, si los valores propios son reales repetidos, eh, pasa esta, puede pasar alguna de estas, ¿verdad? Pero fíjense que no estamos graficando aquí qué es lo que pasaría al final. O sea que hay algunas cosas que se están quedando como por fuera aquí, ¿verdad? ¿Qué más? Esto que hemos hecho, o ese gráfico que estamos revisando, se puede interpretar también como un análisis cualitativo del sistema X' A por X, viendo a A como el parámetro del sistema, solo que este, ¿verdad? Tendría varios subparámetros, ¿verdad? Entre comillas, ¿verdad? Sería A es el parámetro del sistema, pero realmente A tiene 4 componentes que serían los subparámetros en sí, ¿verdad? O sea, eh, es como decir, estamos analizando cualitativamente este sistema que tiene 4 parámetros, ¿verdad? O verlo como que solo tiene un parámetro, que es la matriz, ¿verdad? Pero al final, entonces, siempre tiene ella sus distintas opciones, ¿verdad? ¿Qué más? Si se tiene una familia uniparamétrica de sistemas, esta va a corresponder a una curva en este plano. O sea, si tenemos un sistema que solo tiene un parámetro, o sea que de repente es como que estuviéramos diciendo que la matriz del sistema es bien simple. Esto se refiere a algo como, déjenme usar la pizarra aquí, a ver, que ahorita creo que está un poco lenta la conexión, a ver si no da problemas eso. Bueno, parece que no. Entonces, ¿cómo sería un sistema de estos con solo un parámetro? Bueno, tendría que tener una matriz bien simple, por ejemplo, una diagonal, por ejemplo, y una diagonal con solo un elemento en la diagonal, porque si fueran dos distintos, ya serían dos parámetros, ¿verdad? Entonces, para un sistema como este, que solo tiene un parámetro, es bien simple el análisis, ¿verdad? Y este sería precisamente el caso de que tenemos valores propios reales repetidos, ¿verdad? Un solo valor propio. Eh, y entonces, lo que estamos diciendo aquí es que si uno quiere representar en el plano este traza determinante a ese sistema, este va a estar dado por una curva, ¿verdad? Porque como tiene un parámetro, entonces si la quiero representar acá, ¿verdad? Eso va a ser alguna curva en esta gráfica. De repente, imagínense como, qué sé yo, quizás como una exponencial por aquí, ¿verdad? Más simple, una recta, ¿verdad? Por algún lado. Si tiene solo un parámetro, quizás lo más lógico es que sea una recta, ¿verdad? Si uno quiere representar ese sistema aquí. Porque recuerden que aquí estamos representando todos los sistemas de la forma X' igual a A por X, ¿verdad? Entonces, si uno quiere pensar solo en uno, entonces, de repente no va a ser solo un punto, ¿verdad? Si soy bien específico y si digo, ok, consideremos el sistema que tiene la matriz identidad, bueno, pues este sí va a ser va a estar representado por un solo punto, ¿verdad? Aquí, ¿no? Pero si quiero representar los sistemas como que tienen esta como matriz, pues ya no va a ser un solo punto, ¿verdad? Porque hay un montón de posibilidades para lambda y entonces va a estar representado por una curva, ¿verdad? Y según, por ejemplo, este caso, que serían valores propios reales, probablemente no va a ser una curva cuyo dominio sea todo el eje vertical. Probablemente solo sea, por ejemplo, todo el eje horizontal, perdón. Probablemente solo sea la parte positiva de él, ¿verdad? Según como sea el caso. Para el caso, por ejemplo, de los valores propios reales, vemos que tiene que estar por aquí por debajo, ¿verdad? Y entonces probablemente si son valores propios reales repetidos, de repente sea una curva que esté solo en esta parte de aquí, por ejemplo, que se lleva una recta por aquí.
O sea que si yo quiero representar un sistema aquí, ¿verdad? Eso va a ser alguna curva, ¿verdad? El sistema completo, ¿verdad? Queriendo decir, bueno, cada punto en esa curva me representa uno de los sistemas con el parámetro tal. Por ejemplo, este sería uno de los que estaría ahí, ¿verdad? Entonces, tenemos la gráfica esa, ¿verdad? Con la parábola esa que dibujamos anteriormente. Y como les decía, probablemente la gráfica de la familia de sistemas que tienen esta como matriz, quizás sea una cuestión aquí así, ¿verdad? Entonces, uno de los sistemas que tienen esta como matriz estaría representado aquí por un punto, ¿verdad? En esta gráfica. De repente otro, si tomo en vez de lambda igual a 1, lambda igual a 2, de repente otro punto aquí más adelante, ¿verdad? Y así sucesivamente. O sea que familias de sistemas se representarían como curvas en este plano TD. ¿Qué más? Fíjense, esta información es bien importante. Si esa curva cruza al eje T, perdón, la parte positiva del eje D o a la parábola esa, entonces el retrato de fase del sistema, si lo hiciéramos, va a presentar una bifurcación. O sea que si por alguna razón la curva que yo tengo, ¿verdad? Para la familia de sistemas que tengo, toca, por ejemplo, aquí la parábola esta, entonces en ese punto donde la toca, significa que ahí va a haber una bifurcación. ¿Por qué? Porque en esta parte del plano ya vimos que los sistemas se comportan de una forma, ¿verdad? En esta parte del plano son espirales fuentes, ¿verdad? Alejándose del punto de equilibrio. Entonces, en esta parte son de una forma, en esta parte ya son de otra forma, porque están en esta región, y en esta región ya son siempre fuentes, pero ya no son espirales. Entonces, en este cambio que se da de acá para acá, tiene que haber una bifurcación porque el comportamiento del sistema se está dando bien diferente, ¿verdad? De cómo es la forma de los sistemas aquí a de cómo es la forma de los sistemas acá. Así como dibujé esta otra, aquí indicaría que no va a haber una bifurcación porque todos los sistemas van a tener este mismo comportamiento, ¿verdad? Si su gráfica está en esta parte de ahí. Y así, ¿verdad? Decía también, si toco, bueno, estaba aquí mismo, si cruza el eje T, aquí mismo, cruzo el eje T. Entonces, si cruzo el eje T, voy a pasar de este comportamiento a este, ya, o más bien de este, cualquiera de estos, o este, ¿verdad? Y si cruzo en alguna parte, entonces voy a pasar a este comportamiento. Entonces, todos esos cruces ahí al eje T van a hacer una bifurcación, ¿verdad? Porque paso de estos comportamientos de arriba, por ejemplo, si vengo de acá para acá, paso de este comportamiento a este comportamiento. Y si cruzo de abajo hacia arriba, por ejemplo, de acá para acá, entonces paso de este comportamiento a este comportamiento. Entonces también tiene que estar representado como una bifurcación. Decía solo la parte positiva del eje D, porque la parte negativa del eje D, si paso de acá para acá, no hay cambio de comportamiento, ¿verdad? Entonces eso no estaría representado por una bifurcación. Pero aquí en la parte positiva sí, ¿verdad? Si paso de acá para acá, paso de ser sumidero a ser fuente, ¿verdad? O si paso de acá para acá, ¿verdad? Podría pasar de este comportamiento a ser espiral, por ejemplo, o alguna cosa de ese tipo. Así que también estaría representado por una bifurcación. ¿Qué más? Vamos a ver si hay algo más que decirles aquí. No. Entonces, fíjense, esto que hicimos acá es un tipo de clasificación. Vamos a hacer otro tipo de clasificación. Este tipo de clasificación, digamos que es prácticamente resumir todo lo que habíamos hecho anteriormente en el capítulo 2 y 3, solo que describiendo todo nada más en términos de traza y determinante. Y además, como les decía ahorita, estamos dejando varios detalles por fuera, ¿verdad? No estamos considerando algunas de las posibilidades que considerábamos anteriormente. Así que se va a hacer otro tipo de clasificación, siempre cualitativa, que va a ser un poco como más completa, digamos. Lo único es que va a ser más formal también y pues en ese sentido quizás lo ventajoso de esto es que está como bien bonito, ¿verdad? Bien fácil
de interpretar, es visual, entonces más aún, ¿verdad? Solo está en términos de traza y determinante, es conveniente también, entonces, por muchas razones, digamos que es conveniente este tipo de clasificación, ¿verdad? Pero deja algunas cosas por fuera, especialmente algunos aspectos teóricos, entonces quizás en ese sentido no sea tan completo, ¿verdad? Pero es bastante útil. Así que vamos a hacer otro tipo de clasificación. Y fíjense, esta, al final, según hemos estado observando, las clasificaciones que hemos hecho de los sistemas depende prácticamente no de cómo inician las soluciones, sino de cómo se comportan al final. O sea, estos comportamientos prácticamente, si recuerdan, se sacaban haciendo un límite cuando t tiende a infinito, ¿verdad? Y lo que le interesa a uno es decir, bueno, ¿cómo se comportan estas soluciones cuando t tiende a infinito? ¿No? Y para algunos casos a veces interesaba ver cuando tendía a menos infinito, ¿verdad? Y como la t aquí representa usualmente tiempo, pues incluso eso no tendría tanto sentido, ¿verdad? Físico. Sería como ir de atrás para adelante, ¿verdad? En el tiempo. Pero para ver el comportamiento de las soluciones a veces era conveniente hacerlo, ¿verdad? Por ejemplo, para ver que estas soluciones, cuando t tiende a menos infinito, se van acercando a cero, ¿verdad? Por ejemplo, para decir ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero al final uno dice, ok, este sistema es equivalente a otro si en el infinito las soluciones se comportan igual. No interesa tanto quizás cómo empiecen, sino cómo terminan esas soluciones. Entonces, eso es lo que queremos hacer explícito en esta otra clasificación, ¿verdad? Así intuitivamente sería como decir que, este segundo comentario, que dos sistemas dinámicos se consideran equivalentes si sus soluciones comparten el mismo destino, o sea que si en el infinito se comportan igual, ¿verdad? Ok, para describir esto, fíjense que vamos a utilizar algo que definimos antes, que era esta notación phi, ¿verdad? Para las soluciones del sistema. Y pues recordemos que phi sub t de x sub 0 representaba la solución al sistema x' igual a por x, ¿verdad? Si era un sistema. Creo que cuando lo definimos era una sola ecuación, ¿verdad? Pero ahora estamos hablando de sistemas, entonces esto representaría la solución del sistema x' igual a por x, que satisface esta condición inicial, que en 0 vale el vector x0, ¿verdad? Que es lo mismo que decir esto, ¿verdad? Que cuando t vale 0, la solución evaluada en x sub 0 me da x sub 0. Además, esta notación con el subíndice t, ¿verdad? Representaba esto, ¿verdad? Phi de t y x sub 0, ¿verdad? Como queriendo decir, las soluciones del sistema no solo dependen de la variable independiente t, sino que dependen también de la condición inicial que tenía el sistema. Y eso era lo que quería expresar esta notación, ¿verdad? Que las soluciones realmente no solo dependen de t. Si las veo como solo dependiendo de t, pues se me genera la familia general del sistema, ¿verdad? Y si ya quiero pensar en particular en una de ellas, entonces ocupo una condición inicial. Y eso es lo ventajoso de esta notación sobre la otra, porque expresa que esas soluciones, si yo las quiero ver individualmente, pues dependen de la condición inicial en que se estén evaluando, ¿verdad? Habíamos dicho que a esta función se le llamaba flujo, ¿verdad? De la ecuación diferencial. Y a phi sub t se le va a llamar aquí función t del flujo, ¿verdad? Como diciendo que fijemos x sub 0 y si fijamos esto, entonces esto lo miraríamos como que solo dependería de t. Pónganse a pensar, es como que esto fuera una función de dos variables, como la de cálculo 2, y si quiero derivarlo parcialmente con respecto a t, ¿verdad? Entonces dejo fijo esto, lo veo como constante y me intereso en que la variable que se mueve es t, ¿no? Entonces a esa función que solo dependería de t se le llama función t del flujo, ¿no? Entonces vamos a volver a utilizar esta notación y en términos de esta notación se define ya formalmente esto que estábamos introduciendo aquí, que era
decir que dos sistemas dinámicos sean equivalentes. Eso pues intuitivamente digamos que uno lo ve, ¿verdad? Este sistema sería equivalente a otro similar a este. No importa que las curvas no sean exactamente las mismas, pero que tengan el mismo comportamiento. Así como cuando hacíamos aquello del cambio de base, ¿verdad? Si se acuerdan, era los sistemas como que se deformaban, pero al final el comportamiento de las soluciones eran el mismo. Entonces, esos dos sistemas serían equivalentes en ese sentido, ¿verdad? Pero bueno, esta sería la definición formal. Fíjense, tenemos dos sistemas, x' igual a por x, x' igual a b por x. Y estos pues los vamos a representar por su flujo, que recuerden que son estas funciones, ¿verdad? O sea, estos representan las soluciones, ¿verdad?, del sistema, solo que evaluadas ya en un punto, en una condición inicial, ¿verdad? Y entonces una para A, ¿verdad? Y otra para el sistema que tiene la matriz B. Entonces decimos que estos sistemas son topológicamente conjugados, o simplemente conjugados para no estar diciendo topológicamente conjugados. Si existe un homeomorfismo, de ahí viene lo de topológico, ¿verdad? Si existe un homeomorfismo, acuérdense que homeomorfismo es una función que es biyectiva, continua y con inversa continua también, ¿verdad? Eso era homeomorfismo ya en topología. Entonces, esta función h tiene que satisfacer todo eso, ¿verdad? Biyectiva, continua y con inversa también continua. Y para decir que son topológicamente conjugados, además, tiene que satisfacer esta otra condición, que esto ya es nuevo, eso no tiene que ver con que H sea homeomorfismo o no. Si se fijan, esta condición lo que hace es, quizás es como mejor leerla derecha e izquierda, que si yo aplico esa función H, ¿verdad?, al sistema, a la solución del sistema con la matriz A, entonces lo que me regresa es la solución del sistema con la matriz B, pero en vez de condición inicial en x sub 0, en h de x sub 0. Así como para recordarlo quizás o para interpretarlo de manera fácil de alguna manera, básicamente si observan pensando como algebraicamente, así como por ejemplo cuando les definían homomorfismo en anillos, por ejemplo, y eran funciones que preservaban las operaciones, porque esa era como una manera quizás fácil de recordarlo. Y aquí fíjense que lo que se está preservando de cierta forma se está dejando, no se está tocando la variable t, y lo que hace esta h es que cuando se aplica a un flujo, me regresa el otro, pero me cambia la condición inicial. Aquí era en x sub 0 y aquí ahora es en h de x sub 0. Digamos que ese es el principal efecto que tiene. Pero pues lo otro es que manda las soluciones, toma soluciones del sistema con matriz A y me regresa como resultado soluciones del sistema que tiene como matriz B. Y a esta función, a este homomorfismo se le llama conjugación. Hay un concepto de conjugación allá en topología, ¿verdad? Incluso en álgebra también está el concepto ese de conjugación. Habría que investigar, ¿verdad?, qué tan relacionado está esto, ¿verdad?, con esos conceptos de conjugación de allá de topología y de álgebra. Seguramente con el de topología seguramente esté asociado. Con el de álgebra habría que ver, ¿verdad? Porque aquí de todas maneras lo que se está utilizando más es álgebra lineal más que álgebra abstracta, ¿verdad? Así que bueno, este tipo de función va a ser la que nos va a servir como para decir, ok, los sistemas son equivalentes, o sea que las soluciones van a compartir el mismo destino, como decíamos aquí, ¿verdad? Que eso es lo que intuitivamente queremos hacer. Solo que pues ya formalizar eso matemáticamente, pues ya no es tan simple, ¿verdad? Pero básicamente aquí estamos diciendo que este tipo de función es la que logra ese cometido. Entonces, ¿qué pasa? En el caso de R, o sea que noten que aquí la definición está escrita así como de manera general, en el sentido de que, vamos a ver,
Sí, no, no habría problema. Pónganse a pensar, si esta A y B, en vez de ser de 2 por 2 fueran de 3 por 3, esto se aplicaría igual, ¿verdad? Esta siempre sería una función de R2 en R2 porque siempre va a estar el parámetro T y la condición inicial, ¿verdad? T es la variable independiente del sistema, X sub 0 es la condición inicial, entonces independientemente de que esto fuera una matriz de 3 por 3, esto aplicaría igual, ¿verdad? Quizás aquí uno estaría como tentado a decir que esta fuera de R3 en R3, pero no, el flujo siempre se define de esta manera, ¿verdad? O sea, depende de la variable independiente del sistema y de la condición inicial. No depende de si A es de 2 por 2 o de 3 por 3 o lo que sea. Así que la definición esta aplica en cualquier caso. En el caso de un sistema de 1 por 1, o sea, solo tener una ecuación diferencial, entonces esta definición nos brinda precisamente una clasificación de los sistemas de esta forma, que realmente solo serían tener una ecuación, ¿verdad? Una familia de ecuaciones con un parámetro, ¿verdad? En R, acuérdense que no teníamos muchas posibilidades, ¿verdad? No teníamos todas estas posibilidades que se daban aquí en el plano. Si solo estábamos en R, entonces solo habían, acuérdense de lo de las líneas de fase, solo habían o sumideros o fuentes o ninguna de los dos, ¿verdad? Que fuera sumidero, que fuera fuente o que fuera ninguno, ¿no? Entonces, en este caso, fíjense que se utiliza la terminología aquí también de clase de conjugación, en el sentido de que una clase de conjugación serían todos los sistemas que tienen el mismo comportamiento. Entonces, pensando en el plano, nos interesa decir cuál es la clase de conjugación de estos sistemas. O sea, cuáles son todos los sistemas que tienen este comportamiento de aquí, ¿verdad? Y lo queremos describir en términos de esta función, ¿no? Acá, fíjense, para ver el detalle, hay que hacer varios cálculos ahí y hay que decir concretamente, la función h que hace ese trabajo es tal. Eso se lo voy a dejar ahí como lectura porque esto es en R, ¿verdad? En el caso de 1 por 1, nos interesa más el caso de 2 por 2, por ahora, por lo menos, ¿verdad? Solo para que vean de qué estoy hablando. Estamos por aquí. Ahí está la definición, ¿verdad? Y aquí hacen un ejemplo en una dimensión. Fíjense, aquí me dicen, la función h hace tal trabajo, ¿verdad? Hacen varios comentarios ahí, eso es lo que les digo que lo lean, ¿verdad? Es una cuestión de ir a ver que esa h cumple con todos los requisitos que se quieren ahí, que es una función, fíjense que es una exponencial, y hay que ir a ver que es continua, que es biyectiva y que su inversa también es una función continua, ¿verdad? Y de todo esto es lo que hablan aquí, ¿no? Entonces, al final, ahí lo que se concluye es lo que pues ya sabíamos que pasaba en R, es que o hay sumideros o hay fuentes, o ninguna de las dos, o también se incluye este caso que es que si A vale 0, pues me queda el sistema, digamos, trivial, ¿verdad? X' igual a 0, donde todas las soluciones van a ser constantes, o sea, todas las soluciones serían puntos de equilibrio, ¿verdad? En el caso del plano, que es el que más nos interesa, como vimos antes, por la cuestión de los cambios de base, realmente solo tenemos que enfocarnos en ver qué pasa con las matrices canónicas, ¿verdad? Porque si no es canónica, entonces le hacemos cambio de base y la llevamos a una canónica, para analizarla de esa manera. Así que en el plano nos vamos a enfocar en ver qué pasa con estas matrices canónicas, ¿no? Y ahorita ya vamos a ir terminando. De hecho, la clasificación completa se la voy a hacer en un video ahí para completar, digamos, este capítulo, ¿no? Déjenme ver acá. Y esto ya es prácticamente para terminar. Y fíjense que queda mejor como para comenzar esa otra clase y decir, ok, la clasificación la empezamos aquí y completarla ahí entonces en ese otro video. Para que ya vayan adelantando, en este caso voy a cambiarles un poco el estilo. La tarea que les voy a dejar es, si recuerdan allá al inicio les decía que el libro este indica que muchas de las últimas secciones de los capítulos, muchas, no todas, son como exploraciones, ¿verdad? Como mini investigaciones así rápidas.
que lo que tienen es un montón de ejercicios, ¿verdad? Preguntas sobre lo que se está hablando ahí. Entonces, en este caso, este capítulo 4, la última sección es eso, ¿verdad? Fíjense, me dan un sistema con una matriz no tan general, ¿verdad? Porque tiene un cero aquí en la última componente. Me hacen varias preguntas sobre esto. Entonces, la tarea sobre este capítulo va a ser hacer esta exploración y pues quiero ver ahí con qué cosas salen, ¿verdad? Según las preguntas que le hacen ahí. Entonces, para este capítulo solo eso les voy a dejar de tarea, entonces pueden ir, por si quieren ir avanzando, ¿verdad? Una vez que terminen la que hay que presentar para esta semana. Bueno, entonces nos vamos a quedar por aquí. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Recuerden que si quieren hablar, levanten la mano, si no pueden escribir ahí en el chat, ¿verdad? ¿Tiene alguna pregunta? O déjenme dejar que si alguien quiere hablar, que lo haga directamente. ¿Pregunta? ¿Nadie? Pues, entonces déjenme detener